Me dice, tipos de operaciones unitarias. Ya habíamos visto la anterior semana que todas se desarrollan en un régimen, haciendo una referencia a que el régimen es el tipo de alimentación que se genera acá. Tomamos en cuenta el tipo de alimentación, tomamos en cuenta el tiempo en el que se tarda cada una de estas en generar una nueva alimentación. Y en cuanto al modo de operación, tenemos operación continua, discontinua y semicontinua. Ya lo analizamos hace un momento. Avancemos y vamos a ver algunos de los ejemplos que encontramos en operación continua, discontinua y semicontinua. Ayúdenme con la lectura, por favor, Andrés Chamba. Operación continua. Andrés. Sí, profe, ya ahorita le digo. Operación continua. Productos químicos básicos, tanto orgánicos como inorgánicos, ácidos, bases, etileno, propileno, amoníaco y sus derivados. Rectificación del crudo en las refinerías de petróleo, absorción para la preparación de ácido sulfúrico y nítrico, extracción de aromáticos previa a la formulación de aceites lubricantes. Listo, muchas gracias, Andrés. La anterior semana habíamos desarrollado estos ejemplos haciendo una referencia en cuanto a la alimentación y yo les explicaba que la alimentación en reacciones químicas es muchísimo más indispensable hacerla de forma continua porque yo no puedo suspender una reacción. Si suspendo una reacción, ¿qué es lo que ocurre? Que el producto no va a ser el adecuado o no va a ser el idóneo, ¿sí? No va a ser el que necesito. Yo al final capaz no obtengo amoníaco, sino amonio. ¿Por qué? Porque yo detuve la reacción. Entonces, hay que tomar muy en cuenta los procesos y en qué tipo de alimentación trabajan, ¿sí? En discontinuo, bueno, tenemos muchísimos más ejemplos porque generalmente todas las operaciones, o bueno, en su gran mayoría, las operaciones trabajan en modo discontinuo, perdón, ¿sí? Y bueno, semicontinuo hacemos referencia a la lisiviación de minerales y secado de materiales en el aire. Veamos, ahí me parece que estamos ya todos dentro. Haciendo una referencia en semicontinuo que vamos empezando con un proceso continuo, se detiene y en la primera detención yo inicio con el discontinuo. Por eso es que se denomina semicontinuo. Listo. Ahora, vamos a analizar otro tipo de operación. Por favor, vaya anotando los procesos porque yo más luego les voy a hacer grupos y van a tener que trabajar en el taller de la semana haciendo grupos, ¿sí? Y me van a trabajar en ejemplos y el desarrollo del ejemplo por cada uno de los tipos de operaciones que hayamos visto el día de hoy. Y bueno, la anterior semana también. Recuerde, este trabajo va para la semana número 1. Ya les voy a matricular más despuesito en el aula virtual. Pero este trabajo va para semana 1. Más adelante vamos a ver el primer proceso de operaciones unitarias, el primerito, y se denomina filtración. Dígame, Antonella. Buenas noches, Magister. Es que era para informarle que es que yo recién estoy recibiendo la primera clase. Ok. Para saber si me podría contextualizar y también pues que yo estoy en representación del estudiante Oseas Mite. En representación, explíqueme un poco mejor ese punto, por favor. Sí, pues yo no sé si le habrían dicho, no sé, de pronto el Magister Toro o la señorita Diana, de que yo estoy en representación del ingeniero Oseas Mite, pues por lo que él tiene una discapacidad visual y no puede recibir las clases virtuales. Ok, la verdad no tenía idea, pero si usted me lo cuenta no hay ningún problema. Acá nos arreglamos, no se preocupe. Vamos a hacer un pequeño recuento entonces en la clase porque sé que hay alumnos nuevos también. Vamos. Bienvenidos para las personas que llegaron hoy.
Mi nombre es Paola Mayanquer, capaz no me ven ya luego enciendo la cámara, no la estoy encendiendo por el tema de la presentación para que no me tape la presentación ya que la tengo que subir así, nítida. Soy su docente de operaciones unitarias 2 y acá lo que vamos a hacer es analizar todos los procesos que trabajan en operación unitaria, por ejemplo, filtración, destilación, mezclado, agitación, decantación, separación de partículas gas-gas, separación de partículas sólido-líquido y bueno, en fin, todos los procesos que intervengan con una operación unitaria. Ahora, estamos viendo la introducción de cada una de las operaciones unitarias y esto sí lo voy a pasar rapidito, ¿sí? Para seguir avanzando. Yo tengo diferentes tipos de operaciones unitarias. Básicamente, la que vamos a ver en este momento es la clasificación que se da en función al modo de operación, es decir, a la alimentación del proceso. Cuando yo hablo de la alimentación del proceso, me refiero a cuánto o cómo es que yo ingreso cualquier materia prima a cualquier proceso. Por ejemplo, si yo le hablo de la elaboración de un jugo, mi materia prima será la pulpa, el agua y el azúcar, poniéndolo de alguna manera, ¿sí? La operación se relaciona en función a la materia prima que yo ingreso. Por ejemplo, yo ingreso pulpa, azúcar y agua. Ahí empieza mi operación unitaria. En este caso sería mezclado y agitación, ¿sí? La meto a la licuadora y el proceso termina en ya un jugo totalmente elaborado. Por ejemplo, yo ahí tendría una operación discontinua porque empecé la operación y la terminé. Es decir, no la continué. Ahora, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? El modo de operación en relación a la alimentación de la materia prima al proceso unitario. Para ello, yo tengo la primera operación, que es la operación continua, y me dice que acá tiene como característica la entrada y salida de las corrientes. Acá, como la operación siempre va a estar en alimentación, es decir, siempre yo voy a estar ingresando materia prima, materia prima, materia prima, materia prima, y obteniendo producto, 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 sin ningún pare. El tiempo no es una variante, por lo tanto lo considero en operación continua, como me lo decía acá. Algunos de los ejemplos de este tipo de operación es la elaboración de productos químicos. Yo trabajo en productos químicos con operación continua porque no puedo detener a la reacción, no puedo detener el proceso, porque ¿qué pasa si yo lo detengo? Este se para y al final podría darme como resultado un elemento el cual yo no necesito o un compuesto el cual yo no deseaba, ¿sí? Ahora, la siguiente operación que tenemos es la discontinua. Acá yo tengo variantes porque, por ejemplo, acá yo sí tengo periodos de carga. Acá yo sí tengo periodos de transformación, sí tengo periodos de descarga, ¿sí? Y esto hace referencia a las operaciones que me generan un producto, por ejemplo. Hay muchas de las personas que trabajan acá que están en la industria de mariscos, por llamarlo de alguna forma en general, y ustedes sabrán que para yo obtener mi producto final, debía hacer varias suboperaciones, ¿sí? Cuando yo tengo varias suboperaciones, que por ejemplo, primero la limpieza, luego, no sé, me estoy inventando, ¿no? El secado, luego la cocción, el análisis de laboratorio, el análisis de control de calidad y al final el empaque del producto. Me invento, ¿no? Me estoy inventando los procesos. Y ahí estoy teniendo varios subprocesos. Si tengo varios subprocesos, obviamente voy a empezar uno, terminar otro. Empezar uno, terminar otro. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la operación es discontinua. Ahora, ¿qué es lo que sucede en operación semicontinua? Hago referencia a que, por ejemplo, yo estoy trabajando en un producto y estoy yendo en continuo, 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 es decir, procesos continuos hasta obtener un pare que de ley me exige para poder iniciar otro. O también se trabaja en que, por ejemplo, un proceso puede ir de A hasta B, lo termino y el término de ese proceso, es decir, el producto del primer proceso, me sirve para iniciar otro proceso, ¿sí? Yo ahí estoy trabajando en operación semicontinua. Listo. Eso es lo que vimos la anterior semana. El día de hoy nos adelantamos y vamos a ver otro tipo de operaciones.
Vamos a clasificarlas en función a los contactos entre fases. Los contactos entre fases hacen referencia más bien no a la alimentación ni a la materia prima, sino a la estructura donde yo estoy generando la operación. Por ejemplo, en un contacto continuo, yo tengo una columna totalmente en una estación, es decir, no tengo divisiones acá. Por ejemplo, me dice acá una columna de absorción. ¿Qué es lo que sucede en las columnas de absorción? Lo que sucede es que como la columna tiene un solo cuerpo, el proceso se da ahí absolutamente completo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede en contacto discontinuo? Lo que sucede en contacto discontinuo es que la estructura donde se está generando la operación tiene divisiones. Como tiene divisiones, evidentemente en la división 1 ocurrirá un proceso, en la división 2 otro proceso y así sucesivamente, dependiendo del número de estaciones que tenga el objeto, el aparato o el equipo en el que se esté trabajando, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de operación no tiene mucha ciencia porque aquí más bien hago referencia a que cada proceso se rige en relación a la estructura, en relación al cuerpo donde se está desarrollando la operación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Recuerde, luego usted me tiene que hacer un trabajo. Y si no me pregunta ahorita, no sé cómo me va a resolver el trabajo, ¿sí? Avanzamos. Listo. Ahora, vamos a la clasificación en función al tipo de circulación. El tipo de circulación también hace referencia a cómo es que la materia prima está circulando en movimiento y en dirección. También vamos a utilizar acá la estructura del aparato o del cuerpo donde se esté realizando la operación. Por ejemplo, vamos en operación... Magister, Dígame. perdón que le interrumpa. Hay que hacer una consulta, no sé, no tengo bien claro. En la semi-continua puede ser un proceso de elaboración de azúcar. Ejemplo. Explíquemelo. A ver, recuerdan que yo la anterior semana les había dicho que todo proceso se delimita en cuanto a la línea de frontera. Y si usted me dice, por ejemplo, elaboración de azúcar, obviamente yo estoy trabajando en un semicontinuo, porque la obtención de azúcar tiene varios procesos, varios subprocesos, ¿sí? Primero, por ejemplo, yo podría poner el primer proceso. Como entradas y salidas, ¿verdad? Exactamente. Si yo tengo varias entradas y yo tengo varias salidas y mi línea de frontera abarca todo el proceso, porque no es lo mismo que usted me diga, profe, mi línea de frontera va a ir dirigida hacia la obtención de azúcar blanca. A que usted me diga, profe, mi línea de frontera va a ir dirigida hasta la recolección de la caña de azúcar. Si yo digo, la línea de frontera solo abarca la recolección de la caña de azúcar, evidentemente no estoy hablando de un proceso semicontinuo, sino que estoy hablando de un proceso continuo, porque la obtención de la caña de azúcar se da en un solo proceso. Pero, por ejemplo, la obtención del azúcar blanca ya refinada se da en varios procesos. Obtención de la materia prima, procesamiento del azúcar, bueno, en fin, todos los procesos que se dan. ¿Alguna pregunta extra? Gracias, magister. De nada. Nos habíamos quedado en flujo y paralelo, ¿no? El primero que se relaciona acá me hace referencia a que las fases van a fluir en el mismo sentido. Evidentemente, yo lo que voy a tener acá es una estructura que me genere fases. Yo no podría tener tipos de circulación si, por ejemplo, tengo un contacto continuo, porque el contacto continuo solo se da en una fase. Yo de ley necesito tener 2 o más fases para poder clasificar a mis operaciones en diferencia de los flujos. Cuando yo hablo de flujo en paralelo, significa que la estructura me está moviendo a la materia prima en el mismo sentido en cada una de las fases.
Cuando yo hablo en flujo en contracorriente, significa que las fases están yendo en contra, ¿sí? Puede ir uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno izquierdo, uno derecho, uno diagonal derecho, uno diagonal izquierda, ¿sí? Todo depende de cómo es que esté desarrollada la estructura. Y finalmente me dicen flujo cruzado, las fases fluyen de forma perpendicular. Por ejemplo, cuando yo hablo en flujo en paralelo, hago referencia a gases generalmente. Cuando yo hablo en flujo en contracorriente, hago referencia a líquidos. Y cuando yo hablo en flujo cruzado, hago referencia a cualquier mezcla. Por ejemplo, la licuadora trabaja en flujo cruzado. ¿Por qué? Porque me genera las fases con sus cuchillas de forma cruzada. ¿Sí? Acá sí nos vamos a fijar muy bien en la estructura que estoy utilizando para desarrollar la operación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? A veces me puede ayudar con un ejemplo de cada flujo, por favor. Se lo voy a explicar. A ver, usted me adelantan el trabajo. Lo que pasa es que ese va a ser su trabajo, encontrar los ejemplos y desarrollarlos. Pero no hay ningún problema. Les voy a dar un ejemplo y eso sí ya no lo pueden utilizar para su trabajo, ¿sí? Cuando yo trabajo en flujo en paralelo, básicamente es cuando trabajo en torre de gases, ¿sí? Trabajo en torre de gases porque las torres de gases sí me tienen dos divisiones, bueno, en su mayoría, no todas obviamente, pero en su mayoría me tienen dos divisiones, una horizontal izquierda y una horizontal derecha. Acá, cuando yo quiero separar los gases, por ejemplo, me invento un amoníaco de un metano, sí los hago trabajar en flujo en paralelo, porque si bien es cierto, las densidades de los dos gases son semejantes, yo necesito separarlas muchas de las veces para el tema de descontaminación, ¿sí? En flujo en paralelo van a ir en el mismo sentido, pero de igual manera separados en gases, ¿sí? Cuando yo hablo en operación en flujo en contracorriente, déjeme ver que está ingresando alguien acá, listo. Cuando yo hablo en operación en flujo y contracorriente, las fases fluyen en sentido contrario. Y yo le decía, acá básicamente y de forma natural yo encuentro los ríos y los riachuelos, ¿sí? Cuando un río, una quebrada o una corriente se va a unir a la desembocadura más grande del río, se trabaja generalmente en sentido contrario y en contracorriente porque yo necesito chocar las fases para que éstas al final se junten o se crucen. Y le decía que cuando yo trabajo en flujo cruzado, hago referencia más bien a la estructura del aparato con el que estoy trabajando. Le ponía ejemplo una licuadora. Las licuadoras me permiten trabajar en flujo cruzado porque al mezclar cruzan las fases. Recuerde e imagine cómo es que una licuadora funciona y recuerde e imagine cómo es que el movimiento se da de forma interna en la licuadora. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Magíster, una consulta. En la fase, en el flujo de contracorriente y en el flujo cruzado, ¿puede haber de 2 a 3 fases o simplemente va a haber una sola fase? Podría yo tener, sí, las dos fases juntas, por ejemplo. Podría tener flujo en paralelo en primer proceso y podría tener flujo en contracorriente en segundo proceso. No está mal, generalmente no se usa, pero no se usa por temas económicos. Lo que sucede es que si yo tuviese este proceso en un mismo punto, es decir, en una misma operación, la estructura interna que lo está manejando debería ser muy compleja, porque yo debería tener una estructura doble para que vaya en sentido opuesto, es decir, en sentido igualitario, es decir, en paralelo, y tendría que tener una división diagonal o vertical allí mismo para que el flujo luego en la siguiente operación vaya en contracorriente. ¿Podría suceder? Sí, pero no ocurre de forma tan común porque los costos son altos. La estructura debería ser mucho más compleja. Pero sí, podría ocurrir, básicamente sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Avancemos entonces. Bueno, acá tenemos, esto no lo vamos a analizar, lo analizamos luego. Y
Déjeme ver si vamos con esto o ya empezamos con el trabajo. No, esto lo vamos a analizar uno por uno más adelante. Igual, de todas maneras, hoy empezamos con filtración. Perdón, no empezamos con filtración. Déjeme ver si empezamos hoy con filtración o separación de partículas. Bueno, no hay ningún problema. Listo. Entonces, en relación a las operaciones que hemos visto y a los tipos de continuidades y discontinuidades, obviamente, que también hemos analizado, el día de hoy van a trabajar en el desarrollo de un ejemplo por cada una de las actividades. Y recuerde, este trabajo, el que van a hacer en este momento, me lo van a subir en semana 1. El trabajo que yo les voy a dejar a continuación, me lo van a subir en semana 2. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa indicación? A ver, déjenme ver. Los grupos van a ser grandes para que se dividan el trabajo porque si se están dando cuenta que es grandecito, ¿no? El trabajo es más o menos fuerte. Yo tengo ejemplo, debería tener un ejemplo y desarrollo de ese ejemplo en operación continua, discontinua, semicontinua, en una etapa, en varias etapas, en paralelo, en contracorriente y en cruzado. Es decir, 8 ejemplos con sus 8 desarrollos. Eso es lo que debería tener. Déjenme ver cuántos estamos. 18, 3 por 6. Creo que vamos a trabajar 6 de a 5. No, de a 5 mejor. Cinco por 3, 15, no, menos 4. Ingeniero, una consulta. 2, 3, 4, 5. Dígame. Los 8 ejemplos son para el desarrollo de la semana 1. Para la semana 1. Sí. Oh. La anterior semana no les había mandado deber, sin embargo, les había dicho, van a tener que hacer ejemplos de todos los procesos que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Ok, gracias. Listo. Ahora, déjenme asignar. Listo. Están asignados los grupos, así que ya se puede dirigir a cada uno de ellos y trabajar en cada uno de los tipos de operaciones que hemos visto hasta el día de hoy. Un ejemplo y el desarrollo de ese ejemplo. Es decir, por ejemplo, si usted me dice, yo quiero poner ejemplo en operación cruzada y mi ejemplo va a ser elaboración de, no sé, de jugo de frutilla. Me tiene que explicar cómo es que el jugo de frutilla va en operación cruzada. ¿Sí? Listo. Ahora sí, diríjase a su sala, por favor. Ya creo que se fueron algunos y no me escucharon qué es lo que tenían que hacer. Yo les voy mandando mensajes de cuánto tiempo les queda, ¿sí? No se preocupen, sigan nomás trabajando. Magíster, el internet se me fue, no le escucha. Magíster, por favor, ¿puede repetir? Les decía que van a trabajar en un ejemplo y en el desarrollo de ese ejemplo. Porque, por ejemplo, si usted me pone por separación en paralelo y me pone gases, solo me deja gases, yo no voy a entender cuál es el proceso. Me tiene que desarrollar el proceso, ¿sí? No se preocupe, Jessica. Le envié a un grupo. Diríjase a ese grupo, por favor. Diríjanse a los grupos, por favor. Diríjanse a los grupos que les asigné, por favor. Oye, se disculpe, es que yo tengo 2 sesiones, sino que en esta tengo el micrófono y en la otra no, si me puedes ingresar con este también.
A ver, Antonella, ¿está en qué grupo? Con Marcelo Juna, Jessica Colimba y Andrés Chamba. A ver, entonces, ¿y ahí qué otro dispositivo tengo que enviar? Pues sería este, porque en el otro ya ingresé, pero en este no. Ok, entonces en el grupo 4. Antonella, aquí está. Magíster, perdóneme una Gracias. consulta. Jenny Herrera, estaba creo que en el grupo 1, pero como estaba dando indicaciones, me regresé a la charla. No sé si estoy bien o no. Está en el grupo 1, Jenny. Ujú. Gracias, Magíster. De nada. Pero ¿cómo ingreso? Porque me salí y ya solo estoy yo solita. Tiene que ingresar, ya está designada al grupo 1. Solo tiene que ingresar. Dele en los cuadritos, en unos cuadritos que tengo del lado derecho. Y me dice selección de grupos. Ahí tiene que ingresar porque ya está asignada. Listo, ahí está. Cecilia, ¿en qué grupo está? Gracias, Magíster. No, porque Por favor. Profe, disculpe por consultarle. Lo que pasa es que hay compañeros que recién se conectaron ahorita, entonces a ver si nos puede ayudar explicando bien el deber, el trabajo, para poder realizar. Listo. ¿Quiénes se conectaron ahorita? Porque los que ya estaban conectados antes significa que tampoco me entendieron entonces. Buenas noches, Magíster. Disculpe, Marcelo Juna. No sabía que el link que habían pasado primerito era para ingresarse a todas las clases. Estaba esperando el link. Listo. A ver, les explico rapidito, ¿sí? Porque ya les queda más o menos 20 minutos para el trabajo y el trabajo está un poco largo. Lo que van a hacer es, de acuerdo a todas las operaciones que hemos visto hasta el momento, que me parece que tampoco las han ido anotando, ya se las voy a mandar por un mensaje, van a generarme un ejemplo, pero me van a desarrollar ese ejemplo. No solo basta con que me diga, en X proceso va elaboración de chocolate, o en Y proceso va obtención de frutos secos, ¿sí? Me va a decir elaboración de chocolate porque, es decir, me va a explicar el proceso para que usted lo haya designado como ejemplo en la operación que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Si no estoy mal, son 8 tipos de operaciones, es decir, usted me tendría que desarrollar 8 ejemplos. Sin embargo, yo ya le voy a mandar un mensaje, les voy a mandar un mensaje a todos para que vean todos los procesos que hemos visto hasta hoy. Esta actividad me la van a subir en semana 1. Yo ya les vuelvo a la sala y les matriculo en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan ya visualizar la materia. ¿Alguna pregunta? ¿Extra? ¿No? Disculpe, Magíster, sobre esa clase que dice de las clases, ¿está subida a la plataforma? Está subida a la plataforma, sí, está en semana 1. Está la grabación y está la presentación. Por eso le decía que ya les voy a matricular para que ustedes puedan visualizar todo eso. Sin embargo, yo ya le voy a mandar un mensaje acá en Zoom para que puedan ir en orden con todos los procesos.
Muy amable, Magíster, gracias. De nada. ¿Alguien alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces. Ya les mando un mensaje general a todos para que lo puedan analizar, ¿sí? En orden de los procesos que hemos visto. Muchas gracias. Magíster, creo que me regresé, ¿cierto? ¿O ya nos regresó a todos? Sí, ya les regresé a todos, Jenny, no se preocupe. Ah, me asusté, Sí, no se gracias. preocupe. Magister, yo tengo un inconveniente. Dígame, Marco. Bueno, lo que pasa es que yo como estoy en el área de proceso no tengo, o sea, cómo ayudarles a los compañeros en el grupo y no quedamos en nada. Entonces sí podría ser factible que yo mañana le pueda presentar el trabajo. De todas formas, el trabajo no me lo van a presentar aún. El trabajo queda habilitado, yo les había dicho, toda la semana. Es decir, este trabajo estaría habilitado desde hoy hasta el día miércoles de la próxima semana. Listo, gracias. De nada. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el trabajo? ¿Lo terminaron ya? No, todavía, Magíster. Bueno, tienen tiempo para seguirlo trabajando, ¿sí? Por favor. Yo les voy a habilitar el trabajo. Uy, ese fondo. Ay, es que de ley tengo que poner el fondo, no puedo hacer nada.
muy extraña. ¿Qué les decía? Que el trabajo está habilitado para toda la semana de todas formas, ¿sí? Si no lo termino hoy, lo tendría que seguir terminando en el transcurso. Ahora, lo que se me está ocurriendo es que no les voy a poder mandar otro trabajo. Bueno, veamos cómo nos va con el tema de filtración y arreglamos luego lo de los trabajos, ¿sí? Ok, Magíster. Entonces, bueno, en cuanto a una generalidad de operaciones unitarias, las hemos terminado. Ya tenemos los procesos con los cuales yo puedo manejar mi operación unitaria. Y en este momento lo que vamos a hacer es empezar con el primer proceso y el primer proceso es filtración, ¿sí? A ver, déjenme cerrar esto y comenzamos. Listo, la filtración. ¿Qué sabemos con respecto a la filtración? ¿Alguna idea? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que se compone? ¿Qué estructura tiene? Magíster, es para estar bien incluido en ciertos procesos, digamos en el proceso de la elaboración de cervezas o bebidas. Ok, va perfecto. ¿Alguna otra idea en cuanto a filtración a este proceso? La separación de partículas, de tamaños de partículas. Perfecto, muchas gracias. Ahí está el punto clave. La filtración, no me separa partículas la filtración, sino que más bien me retiene partículas. Todo depende del tamaño. Veamos qué es lo que me dice. Me dice, filtración de sólidos. Es una operación unitaria que separa los sólidos suspendidos de un líquido. Es decir, los sólidos con diámetros grandes son los que se van a ir quedando, ¿sí? En cambio, la centrifugación separa los sólidos suspendidos con un diámetro muchísimo más pequeño, utilizando una superficie permeable a los fluidos. Ya vamos a ver cómo es que se desarrolla todo este proceso. La filtración da como resultado, por lo general, la formación de una capa, o también se le conoce como torta, a esta capa superficial, de partículas sólidas sobre la superficie de un cuerpo poroso. A menudo un tejido que constituye el medio filtrante. Una vez que se ha formado una capa, su superficie actúa como medio filtrante, depositándose en los sólidos que van aumentando el espesor de la torta mientras el líquido claro pasa a través de ella. Básicamente, lo que ocurre en el proceso de filtración es que, como me dice acá, los sólidos de tamaño más grande se van reteniendo en las partículas más grandes. ¿Por qué? Porque yo utilizo medios filtrantes. Y yo acá encuentro un montón de medios filtrantes, como por ejemplo, ¿cuál? En la elaboración Dígame. Como en la elaboración de harina, que separamos los sólidos y sacamos el aceite de pescado. Por ejemplo, ¿sí? Acá me dice que es una separación de sólido-sólido. De mejor manera o de manera más explícita, yo puedo observar este proceso cuando desarrollo una separación de sólido-líquido. Es decir, cuando quiero purificar agua, en la medida de lo posible, obviamente. Allí es donde se utilizan estos medios filtrantes. Yo tengo varios medios filtrantes. Todos estos van a depender del tamaño de la partícula que yo deseo separar. Si el tamaño de la partícula es grande, no hay ningún problema, utilizaré un medio filtrante grande, como por ejemplo las piedras. Pero si el tamaño de partícula es muy pequeñito, yo por ejemplo podría utilizar el carbón activado. Ya lo vamos a ver más adelante. Me dice, sistema para poder filtrar. El líquido a filtrar, obviamente de ley necesito el líquido a filtrar. Necesariamente este líquido debería tener sólidos, porque si no, ¿cuál sería el objetivo de la filtración? Si el líquido no tiene sólidos, yo no tendría un objetivo que filtrar. Necesito obviamente un medio filtrante, que en este caso yo puedo tener los siguientes medios filtrantes. Puedo tener un filtro de celulosa, que más bien se lo maneja en el área de laboratorio. Pero también puedo tener tejidos como textiles y nylon. Estos me ayudan a separar partículas de tamaño grande y cuando el medio a filtrar no está tan contaminado de partículas extrañas, ¿sí?
Ahora, que si quiero manejar un medio muchísimo más específico o quiero que la filtración se dé de forma más simultánea y muchísimo más minuciosa, yo podría utilizar medios granulares, como por ejemplo acá me dice, la grava, la arena, el carbón activado o tierras de diferentes procedencias, diferentes variedad, como por ejemplo las piedras diatomeas o el carbonato de calcio. ¿Sí? Estos son todos los medios filtrantes que yo podría encontrar para descontaminar un líquido. Ojo que estamos hablando de una descontaminación de líquidos. Listo. Continuamos. Vamos a hablar de los filtros por gravedad, que son los filtros que se utilizan de forma más común en el tema de la separación de líquidos sólidos. Me dice, consiste por lo general en un tanque con un fondo falso cubierto con un medio filtrante. El mayor número de los filtros por gravedad emplea una capa de arena como medio filtrante y se utiliza para clasificar las soluciones o agua. Ahora, ¿cómo es que se opera este medio filtrante o cómo es que se opera este filtro por gravedad? Obviamente, como su nombre lo dice, voy a trabajar en reacción a la gravedad. La gravedad sabemos que es una fuerza que viene desde el centro de la Tierra y atrae todo hacia ella, ¿sí? Por eso es que todos los objetos, todos los procesos no flotan o no tienen un desorden, porque la gravedad siempre está haciendo su trabajo y atrae toda ella hacia el centro de la Tierra. Si yo me voy con esta relación, obviamente también determino que un filtro por gravedad hará referencia hacia su centro y hacia abajo. Por lo tanto, yo tengo acá un ejemplo de un filtro que podría utilizar. Y el filtro muchas de las veces depende de cuál es el objetivo del producto. Yo puedo tener un filtro de estaciones grandes a pequeñas o un filtro de estaciones pequeñas a grandes. Está bien, Fabián, no se preocupe. Por ejemplo, yo tengo este filtro de estructuras pequeñas a grandes y doy inicio a las piedras diatomeas, que son las piedras un poquito más grandes que las normales, que las de ripio, por ejemplo. Estas piedras diatomeas tienen la particularidad de ser muy porosas. Ustedes en algún lugar alguna vez debieron haber visto piedras que tienen huequitos. Esas son las piedras diatomeas. Y son muy buenas para los medios filtrantes porque en los huequitos significa que tiene poros. Y mientras el poro es más grande, obviamente va a captar muchísimo mejor los sólidos que no necesito en ese líquido. Como siguiente tengo el carbón activado, que son estructuras mucho más pequeñas, y el carbón activado, aparte de ser un filtrante por la porosidad que tiene, es un buen precursor del mal olor, ¿sí? Cuando yo utilizo carbón activado en una estructura, elimino los olores de microorganismos. Ojo con esto. También lo que yo puedo tener es arena y grava en estructuras mucho más grandes, ¿sí? Ahora, yo estoy yendo de un diámetro menor a un diámetro mayor, pero también podría ir por lo contrario. Alguna vez, no sé si ustedes utilizaron un filtro para el agua. ¿Saben cómo se desarrolla o cómo desarrollaron ustedes alguna vez un filtro de agua? Sería como un ablandador de agua para sacar la dureza. ¿Me repite, por favor? Sería un ablandador de agua para sacar la dureza. Perfecto. Por ejemplo, en este caso me dice para sacar la dureza, es decir, yo en este punto lo que quiero es eliminar los carbonatos de calcio. Los carbonatos de calcio son estructuras o son compuestos químicos los cuales sí tienen una porosidad y sí tienen un tamaño de partícula que no lo podemos ver a simple vista, pero que sin embargo existe. Y cuando yo me doy cuenta que un agua es dura, ustedes alguna vez en algún grifo, en alguna llave, bueno, en fin, se habrán dado cuenta que yo tengo superficies blancas, ¿sí? En el grifo, en la llave, bueno, en fin. La superficie blanca es una clara muestra de que esa agua es una agua dura. Yo me refiero a una agua dura cuando en su presencia tengo carbonatos de calcio. Ahora,
Evidentemente es mucho más complicado, por ejemplo, separar los carbonatos de calcio del agua que separar tierra de agua. ¿Por qué? Porque la tierra tiene un material particulado muchísimo más amplio en diámetro, mientras que los carbonatos de calcio son imperceptibles casi para la vista. ¿Y qué es lo que utilizo acá? Por ejemplo, ya si me voy a algo muchísimo más minucioso, que son los filtros de papel. O bueno, los filtros de plástico también ayudan acá. En fin, todo esto usted lo va a hacer en un trabajo. Justo le decía que por eso no sabía si el trabajo lo iban a hacer esta semana, porque ya tendrían 2 trabajos. Cuéntenme, ¿en cuánto les falta por terminar del anterior trabajo? ¿Bastante o poquito? Bastante. Apenas estábamos empezando. No, Estábamos no me diga empezando. que apenas estaba empezando. Sí les di un tiempo considerable. Está difícil. Bueno, está un poco difícil, ¿no? Bueno, terminemos con la presentación y luego vemos cómo nos organizamos. Dígame, Gilce. Ana Cristina. Tenía una consulta. Dígame. Por ejemplo, los ejemplos, podemos colocar cosas como que se dan en el trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una empacadora de camarón, entonces ahí se dan esos procesos. Entonces, ¿podría coger eso como ejemplo? Sí, claro que sí. Yo creo que si usted trabaja en una empacadora de camarón, cada uno de los procesos ya sería un ejemplo. Y ahí ya tendría sus 8 ejemplos, sin ningún problema. Los ejemplos son en relación a lo que usted hace, a lo que usted investiga, es indistinto, no hay ningún problema. Mientras que el ejemplo coordine con la operación, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Avancemos entonces. Bueno, a ver, recapitulemos y volvamos a los filtros. Bueno. En cuanto a los filtros de gravedad, ya lo vimos, ¿no? Los filtros de gravedad hacen referencia a utilizar diferentes tipos de filtrantes, ya sea de mayor a menor diámetro o de menor a mayor diámetro. A ver, dije bien, de mayor a menor o de menor a mayor, sí. Y todo esto va en una relación de que siempre baja, ¿sí? El líquido siempre va a bajar porque estoy yendo en dirección a la gravedad. Veamos qué es lo que sucede con los filtros de vacío. Me dice, consiste en una serie de bastidores u hojas sobre las que se tiene un medio filtrante, teniendo las hojas o canales para la evacuación de líquido. Por ejemplo, en este caso tengo un crisol de Gauch que son utilizados a nivel de laboratorio para pequeñas cantidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hablo de filtros al vacío o filtros de vacío, seguramente usted alguna vez los utilizó. Generalmente se utilizan a nivel de laboratorio para muestras, no para procesos, pero para muestras sí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo tengo acá un portalíquidos, un Erlenmeyer, un matraz, o bueno, en fin, el objeto que desee utilizar acá. Y tengo una bomba de vacío. ¿Para qué tengo una bomba de vacío? Se preguntará usted. La bomba de vacío genera vibraciones, las cuales hacen que el medio se filtre de forma más rápida. Como por ejemplo, cuando usted cierne un jugo y le golpea al cernidor para que baje más rápido, exactamente eso es lo que hace la bomba de vacío. Genera vibraciones para que el medio que está acá filtrándose, que ya le voy a señalar, aquí le decía que tengo el contenido de líquido que va a caer luego de la vibración de la bomba, ¿sí? Esta bomba hace que todo vibre, vibra. ¿Para qué? Para acá, en esta especie de cono o embudo que tengo, yo coloco mis hojas filtrantes aquí. Justo aquí tengo una hoja filtrante. Coloco esta hoja de filtrante que también se denomina papel filtro.
e ingreso el líquido que está contaminado o el líquido que presenta cualquier estructura sólida que yo necesito separar, ¿sí? Ingreso el líquido, lo hago pasar por esta hoja, en este caso mi cernidor sería la hoja, está dentro del cono y acá, por acción de la vibración de la bomba, cae ya el líquido filtrado, ¿sí? ¿Estamos claros cómo funciona un filtro de vacío? Puede repetir. Bien. Listo, no hay ningún problema, yo se lo repito. Déjeme borrar ahí todos estos rayones. Listo, va de vuelta entonces. ¿Cómo es que funciona un filtro de vacío? Yo tengo acá mi líquido, mi agua, vamos a imaginar que esto es agua. Voy a imaginar que esto es agua y resulta que esta agua tiene varias partículas que yo no necesito. Y estas partículas son las que necesito eliminar o deshacerme de estas, ¿sí? El agua ingresa o el líquido ingresa aquí a este cono que encuentro acá, pero dentro de este cono yo tengo un papel filtro aquí. Tengo un papel filtro sobrepuesto. El agua una vez que ingresa, obviamente no va a pasar de forma rápida por el papel filtro porque el tamaño de partícula o la porosidad del papel filtro es muy pequeñita. Haga de cuenta que usted quiere pasar agua por papel normal, ¿sí? Lo mismo sucede con el papel filtro. Ahora, para acelerar el proceso o para que el proceso se dé de mejor manera, utilizo mi bomba de vacío. La bomba de vacío tiene como objetivo el vibrar para que esto caiga de forma mucho más rápida y se genere acá o se acumule acá el líquido filtrado, ¿sí? Es lo que le decía, tal cual cuando yo quiero cernir el jugo. Coloco el jugo en el colador, muevo el colador para que baje de forma más rápido el líquido y en la jarra me queda el líquido ya filtrado. Es exactamente el mismo proceso, solo que en este caso utilizo materiales de laboratorio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En sí el proceso, el filtro al vacío es todo lo que tenemos ahí. Si no existiera la bomba de vacío, no se llamara filtro de vacío. Solamente sería una filtración. Sería una filtración manual. El problema es que con la bomba, tal vez la filtración de, no sé, tal vez de 500 ml le dure 1 hora. Pero sin la bomba tal vez le dure las 24 horas filtrándose ahí y no terminaría. La bomba al vacío lo que me permite es generar esas partículas de movimiento al vacío y que las partículas que son mucho más grandes se vayan quedando y atrapándose en el papel y las más pequeñas o más líquidas caigan. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Avancemos entonces. Me parece que solo nos vamos a quedar hasta tipos de filtros y la próxima semana el problema es que se me van acumulando las tareas, ahí sí no sé cómo hacerles. Bueno, me dice, los filtros de presión se componen de cámaras. En este caso vamos a separar la torta que leíamos en un inicio, la torta esta espesa, que no sé si alguna vez han visto que hay piscinas de agua que llevan años de años, y el líquido está por debajo y por encima yo tengo capas de algas, de tierra, en fin, de partículas más grandes, ¿sí? A eso se le denomina torta, a la capa grande que tapa la parte líquida. Me dice que se forman por la unión de varias placas cóncavas separadas con un medio filtrante cuya superficie tiene ranuras por la que se escurre el líquido filtrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que este es un proceso más de descontaminación de agua industrial. Porque lo que yo tengo acá son estructuras, tal cual lo ve acá, estructura 1, estructura 2, estructura 3 y así sucesivamente. ¿Para qué me sirven las estructuras? Lo que ocurre es que el líquido ingresa por la estructura 1, pasa por la 2, pasa por la 3, pasa por la 4 y así sucesivamente, hasta que obviamente
el material más grueso o el material particulado de mayor tamaño se va quedando en cada una de las estructuras, ¿sí? Ya se quedará un 10% en la estructura 1, ya se quedará un 20% en la estructura 2, ya se quedará un 30% en la estructura 3 y al final, hasta la última estructura ya se habrá quedado el 100% del material sólido, ¿sí? Estas estructuras tienen esta particularidad. Se presentan como ranuras, es decir, si se presentan como ranuras, es como una rejilla prácticamente. Se presentan las ranuras y por una rejilla ustedes saben que no pueden pasar estructuras más grandes que lo que la reja me permite, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo estructuras de 20 centímetros que deseo filtrar, la rejilla debería estar mínimo a la mitad, es decir, la estructura de cada rejilla debería tener un total de 10 centímetros para atrapar esta superficie de 20 centímetros, ¿sí? Mínimo a la mitad. Si yo quiero separar partículas muchísimo más pequeñas, obviamente la reja será muchísimo más pequeña. Pero eso es lo que va sucediendo. Por cada una de las rejas se van quedando las partículas hasta que al final todas las partículas se han atrapado en las rejas anteriores. ¿Estamos claros en cuanto a los filtros por presión? Magíster, una consulta. Por ejemplo, en las aguas residuales, por ejemplo, de una planta, en los canalones uno a veces tienen rejillas, tipos de rejillas que van hasta que van recolectando lo que es, ¿cómo se llama? El desperdicio grande, así más pequeños, todo eso ahí, para poderlo recolectar y al final vaya lo que es solamente puro líquido. Exactamente. Básicamente, este proceso se utiliza en descontaminación de aguas y el proceso se llama rejillas. Tenemos diferentes nombres para cada uno de los procesos, ¿verdad? Todo depende del proceso y de la utilidad. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de filtros y este se denomina filtro por presión. Pero si yo hablo de una descontaminación de agua, que es un tratamiento de aguas residuales, como usted me lo dice, no lo llamo filtro por presión, sino lo llamo proceso de rejillas. Pero es lo mismo, es tal cual usted me dice, yo coloco la rejilla y la rejilla va atrapando a los sólidos más grandes. Es exactamente lo mismo. Básicamente, y en su mayoría, este proceso se utiliza para el tratamiento de aguas residuales. ¿Alguna otra pregunta? Avancemos entonces. Bueno, en filtración no tenía mucho, por eso es que les iba a proponer que hagamos el siguiente trabajo. Tenemos que analizar estos videos, eso sí. En este punto, ustedes lo que deberían hacer es un filtro sencillo, un filtro casero básicamente. Bueno, en realidad dos filtros. Listo. En realidad deberían cumplir con dos filtros en este caso. Uno que vaya de tamaño de partícula grande a pequeña y uno que vaya de partícula pequeña a grande. Ahora, no sé cómo nos vamos a manejar en este punto porque ustedes tienen que hacer el trabajo. El otro sí está más o menos largo, ya me di cuenta que sí. A ver cómo lo organizamos. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a volver a los grupos. Como saben, no les doy recesos porque los recesos lo tomamos al final. Vamos a terminar antes la hora. Ya habíamos quedado en eso, ¿no? Terminamos los 30 minutos que ustedes tienen de receso, los dejamos para el final y salimos 9:30. Sin embargo, yo les había dicho que les voy a dar tiempo para hacer sus actividades acá en clase mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes tienen de momento 30 minutos sería, porque los otros 30 minutos son de ustedes, no me los puedo tomar. Pero lo que van a hacer es que van a aprovechar estos 30 minutos para seguir haciendo el trabajo que les falta, ¿sí? Ese trabajo me lo van a subir en semana 1. Para la semana 2, que también ya está subido la actividad, lo que van a hacer es
me van a tener que realizar un filtro, ¿sí? Un filtro, no dos, porque tenía pensado que hagan 2 filtros, pero no me van a hacer 2, me van a hacer uno solo, ¿sí? Ustedes deciden si van de filtrantes mayores a menores, o sea, de diámetro, o de filtrantes menores a mayores en cuanto al diámetro, ¿sí? Hay un montón de filtros que ustedes pueden encontrar en internet. Empiezan con piedrecillas, luego con arena, luego se van con carbón, en fin, ¿sí? Incluso al final lo hacen con papel y bueno, en fin, yo tengo ahí diferentes opciones de filtros. Les voy a mostrar una. Si usted gusta, la hace de esa manera y si no, no hay ningún problema, la cambia en cuanto a la estructura. ¿Cómo me van a presentar el trabajo? Me lo van a presentar por fotografías. Usted toma la fotografía del filtro paso a paso. Primero la arena, luego la grava, primero la grava, luego la arena, luego el carbón, por ejemplo, ¿sí? Y esto debería contener un mínimo de 4 medios filtrantes. Sí, yo ya le doy por ahí algunos. Podría ser, en este orden, si usted gusta, podría ser grava o ripio, arena, carbón y al final algodón. Lo que usted tiene que hacer es tomar agua y ensuciarla con lo que tenga, con hojas, con tierra, con lo que sea, hacer pasar por el filtro y el agua al final debería salirme lo más limpia posible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo, entonces ya le ¿Podría voy a presentar mostrar. un ejemplo, Magister? Sí, justo eso les voy a presentar en este momento. Magister, y un favor. Por ejemplo, a mí no me aparece una plataforma para poder ingresar. No sé si me puede habilitar o ya están todos habilitados. Justo, ya vamos a eso, ¿sí? Ya les voy a matricular. Listo, acá tenemos un filtro súper facilito, súper sencillo que no les toma mucho tiempo que ustedes podrían desarrollar. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Son filtros caseros, sencillos, sin problema. Bueno, ahí utilizan carbón, pero es carbón activado, ¿no? Es carbón en polvo. Ingrese el agua con suciedad o con material particulado extra que no necesitamos. Lo ingresa al filtro y se supone que el agua debería caer en una estructura más limpia, ¿no? Si el filtro está bien hecho, obviamente.
y ahí lo podemos ver. Listo. Entonces, ¿tenemos más claro de cómo es que deberían desarrollar su filtro? ¿Sí? Exactamente lo mismo. Es un trabajo corto, es un trabajo más de experimentación. Dígame, Víctor. Sí, el deber entonces sería paso a paso la fotografía. Sí, les pediría un video, lo que les resulte más sencillo. Si me lo quiero hacer con fotografías, está bien. En una presentación de PowerPoint o en una presentación en la herramienta que usted desee utilizar. Y si me graba un video cortito, como lo estamos viendo en este momento, también es válido. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Y hasta cuándo podemos cargar ese trabajo, magíster? Igual, hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Todo va a quedar habilitado hasta el próximo miércoles. Déjenme, yo les habilito, mientras ustedes siguen trabajando en sus grupos respectivos, déjenme ver si siguen los mismos grupos, sí. Mientras ustedes siguen trabajando en sus grupos respectivos hasta 9:30, yo ya les voy a seguir matriculando en el aula, ¿sí? Listo. ¿Puede dirigirse al grupo, por favor? Yo 9:30 les vuelvo a la sala y terminaríamos con la clase de hoy. Ingeniera, filtros por gravedad y filtros al vacío. Así Solo tengo que ver. sí, pero solo tienen que hacer el filtro por gravedad. El del vacío no, porque no tienen los materiales para hacer un filtro al vacío. Ok. Diríjase, por favor, a su grupo al que le corresponde. Tengo por aquí 2 personas que no están asignadas en grupo. Fabiana, ¿en qué grupo estaba usted? En el primero. Listo. ¿Y Jessica, en qué grupo estaba usted? En el 4. Ok, listo, ahí está. Fabián, por favor, diríjase al grupo que le corresponde.
Cecilia, dígame en qué grupo estaba para designarle, por favor. Cecilia, ¿me escucha? Cecilia, ¿me escucha? Cecilia, ¿me escucha ahí? Magíster, sí, perdón. Una consulta, Magíster, ¿cuál nos falta? Nosotros tenemos solo 6. Usted dijo que son 8. Les mandé un mensaje en el chat, revíselo, ahí están todas las operaciones. Muchísimas gracias. Ahí les mandé, En están este las 8 momento. numeradas. Sí, revíselo, ahí están. No sé cuál les faltará, revisen ahí. Cecilia, ¿en qué número de grupo estaba para designarle? En el 1. Ahí está. Gracias. De nada. Magister. Dígame, Jenny. Una pregunta. Como no estuve desde el inicio, quería molestarla. Tengo entendido que son 8 operaciones. 8, sí. 8 ejemplos. Entonces yo estuve en la operación con flujo cruzado. Bueno, me dijeron que era la de flujo cruzado con flujo en paralelo, con flujo en contracorriente. Hasta ahí
tengo. De ahí me faltan 2 más, tengo entendido, ¿cierto? A ver, yo les mandé por el chat. Revisen Sí, por no, favor el chat. Se borró el chat. Ahorita yo ingreso y no hay nada en el chat. Por eso era mi pregunta. Mil disculpas, magíster. A ver, déjeme ver. Porque está en Tenemos blanco. Ajá. operación continua. Sí, discontinua y semicontinua, ¿no es cierto? Listo. Tenemos operación en contacto continuo. Operación en contacto discontinuo. En contacto continuo. En contacto discontinuo, esas son las que me faltan. Discontinuo. Luego de ello tenemos flujo Y paralelo. de ahí son las de flujo. Correcto. Exactamente, sí. Cruzado. Ya, magíster, muchas Pero gracias. de todas formas, ya les estoy habilitando las plataformas. Ya iban a tener la presentación, la que les mostré, ¿sí? Para que se vayan guiando también. Sí, no se preocupen. Listo. Gracias, Eso sería- magíster. sí, eso sería todo por hoy. No se olviden, por favor, la actividad va a quedar abierta hasta la próxima semana. Las 2 actividades, la de semana 1 y la de la semana 2, ¿sí? Les voy a seguir matriculando, no se preocupe. A más tardar mañana ya están todos matriculados. Déjenme de una vez tomar una captura para la lista. Ahí está. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, ya saben, me escriben nomás. Si me demoro a veces en contestar, me vuelve a escribir porque a veces se me pasa. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Listo. Sí, entonces. pueden volvernos a repetir, magíster, porque en verdad somos algunos los que no asistimos y estamos solo con los 4 últimos. Listo. A que ver, hemos ido hoy entonces, día. vamos. La primera operación está... Déjeme ver que está ingresando alguien en este momento. Listo. La primera operación, ahí está, ya ingresó. Les vuelvo a leer, ¿sí? Yo tengo las operaciones, la primera operación continua. La segunda operación discontinua. La tercera operación semicontinua. La cuarta operación en contacto continuo. La quinta operación en contacto discontinuo. La sexta operación en flujo paralelo. Séptima operación en flujo contracorriente. Flujo paralelo, flujo contracorriente. Y la última operación en flujo cruzado. ¿Sí? Ya, muchas gracias, sí. Les voy a volver a Ahora tomar la sí, ya. lista porque hay personas que ingresan y salen. Debe ser por el tema de internet. Sin embargo, si usted hasta el día de mañana no ve que está matriculado en el aula, me escribe, por favor. Si no está matriculado, es que tal vez no está acá en la lista o no está en clase, ¿sí? Muchas gracias. Eso sería todo. Que tengan buena noche, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.